Vemos cómo el Señor nos habló desde el principio de la reunión a través de los hermanos. Comenzamos recordando nuestra fragilidad, que cuántas veces somos o dudamos de algunas cosas, y por eso es que la desconfianza o no tener esa firmeza nos hace vulnerables y no llegamos a obtener esa paz que solamente Dios puede dar. Dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento, que cuando vivimos en la paz que Dios da, no podemos explicarle a otros, porque no hay mente humana que pueda en palabras traducir lo que sentimos los hijos de Dios cuando estamos y vivimos en paz. Y me llamó la atención a ver leyendo un pasaje que la multiplicación de Dios no es la del hombre. Nosotros nos enseñan en la escuela que cuando multiplicamos por 0 da 0 resultado. Sin embargo, la Biblia dice que, y esto está en Isaías, capítulo 40, verso 29, vamos a leer hasta el 31, dice así, Isaías 40, 29 al 31. Perdón. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y cuántas veces nos sentimos cansados, afligidos en este mundo, como decía el hermano? Lo Jesús nos advirtió cuando escuchamos a algunos que prometen una vida fácil para el creyente, para el discípulo de Cristo. Debemos recordar que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y estaba hablando a nosotros, estaba hablando a sus discípulos. Y Él no nos da descanso, dice que Él da esfuerzo. Que el esfuerzo viene de Él, no es nuestro. Cuando confiamos en Él, cuando no dudamos. Dice que los jóvenes se fatigan y flaquean, pero dice que si confiamos en Jehová, lo que esperamos en Dios, tendremos nuevas fuerzas cada mañana. Y seremos como las águilas. Y leía acerca de las águilas y ellos, cuando ven la tormenta, solamente despliegan las alas y se dejan impulsar por la tormenta y van a la parte superior y la miran de arriba. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que en esa dificultad, cuando estamos atravesando una tormenta en la vida que todos pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar, tenemos que hacer como las águilas. Ver desde arriba, desde la perspectiva que Dios tiene un propósito en las cosas que nos pasan. Por eso el apóstol Pablo decía: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Cuando nos va mal o cuando nos va bien, cuando ganamos o cuando perdemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso lo comprobamos en nuestra propia vida cuando estamos en dificultades, ya sea cualquier índole, de salud, económica. ¿Cómo nos acordamos rápido de Dios? Y cuando la vida nos sonríe y nos va todo bien, tendremos naturalmente a olvidarnos de Dios y hasta nos ubicamos. Eso. Y esta noche quería compartir un pasaje que habla de una persona como nosotros que tenía las mismas o más dificultades que nosotros, pero que Dios utilizó, que tenía sus dudas, que tenía sus conflictos, pero Dios le mostró que cuando dependemos de Él, la victoria está asegurada. Y la victoria nunca es nuestra. Es para gloria y honra solo de Él. Quisiera, si quiere acompañarme en la lectura, que el pasaje que vamos a leer se encuentra en el
Libro de Jueces, capítulo 7, vamos a leer los primeros versículos. Jueces, capítulo 7, dice así: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Asdod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces lo llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Este pasaje nos muestra el pueblo de Israel estaba siendo acechado por un pueblo de los madianitas, que cuando tenían las cosechas aparecían, saqueaban todo y se retiraban. Y en el pueblo de Israel había un hombre que se llamaba Gedeón, hijo de Joás. Y dice que él estaba sacudiendo trigo para esconderlo de los madianitas, para tener para comer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el capítulo 6 estoy considerándolo al verso 12. Y dice que Gedeón le contesta: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y le recuerda que la promesa que Dios le había dado cuando lo sacó a ese pueblo de Israel de la esclavitud. Pero si leemos la palabra de Dios, en el mismo capítulo 6, dice por qué Jehová los entregó a Madián. Porque los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Se olvidaron. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Muchas veces, cuando Dios nos ayuda a vencer una prueba, nos olvidamos con el tiempo. Y estaba ahí, se queja, dice: pero ¿por qué nos pasa esto? Y bueno, el ángel le dice, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pero ¿cómo va a ser con la fuerza? Dice: ¿quién soy yo? Para empezar, soy de una familia pobre. Soy el menor de los hermanos. Tenía el mismo concepto que tenemos nosotros del poder. ¿Quién hace? El que tiene plata y el que tiene autoestima. Él no tenía ninguna de las dos cosas. Era considerado el menor de los hermanos. Bueno, de gusto que era el mayor, podía ser, pero yo no. Y soy de una familia pobre. ¿Qué puedo hacer? Pero le dice: ¿dónde está tu fuerza? ¿Qué fuerza tenía él?
solamente estaba batiendo el trigo para separar el grano y guardar escondido de este pueblo que los acechaba. Y sin embargo, se le presenta al ángel y le dice que él iba a librar de su pueblo. Vemos más adelante en la historia que le dice el ángel, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y aconteció que la misma noche Dios le dice que haga algo. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal, una imagen que estaban adorando los del pueblo. Y él fue de noche y hizo. Destruyó, pero al otro día dice que le representan el pueblo enojado porque sabían que él había derribado esa imagen que adoraban. Y le dicen al padre, sacarlo de la ciudad porque lo van a matar, lo van a matar. Y el padre le dice, pero si ese Dios tiene poder, que se encargue, ¿por qué van a hacer ustedes eso? Y bueno, por supuesto, una estatua no nos va a hacer daño a ninguno de nosotros, tampoco le podía hacer a él. Y le cambian el nombre por Jerobal, que aparece acá en la Biblia, ¿no es cierto? Porque el que venció a Baal. Y bueno, podemos decir se fue potenciando en el pueblo y reúne para ir a pelear. Más adelante dice cuántos eran los madianitas que estaban acampando allí para venir sobre Israel. 135.000. Y él reúne 32.000. Y suponemos que habrá dicho, bueno, pero ya estamos 4-1, o sea, 3-1. Podemos llegar a ganar. Y dice que Dios se le presenta y le dice, son muchos. Porque si ganan la batalla contra ellos, van a pensar que fue por obra en manos de ustedes. Y decirle a los que tienen temor que se vuelvan a su casa. Y el otro día me imagino que yo mirando y ha dicho no se va a volver nadie si tenemos que sacarnos esto de encima. Sin embargo, 22.000 volvieron. Quedó con 10.000. Y bueno, estos son los 10.000 y en la lectura que leímos ese, pero aún es mucho el pueblo. Llevarlos al agua y el que bebe agua como un perro, o sea, lamiendo el agua, nosotros vemos como personas. A esos seleccionaron y solamente 300. De 32.000 le dejó 300, menos del 1%, 0,93%. Y con eso Dios gana la batalla. Multiplica por 0. Bueno, seguramente le dará armas, las mejores, porque 300 con 335.000 tiene que ir con las armas actuales, es difícil ganar. Imagínense en aquella época. No, Dios le dice, lleven trompeta, un cántaro y una antorcha. Pero Gedeón, lo que hablaba el hermano al principio, cuando el ángel se le presenta, él duda y le pide pruebas. Antes de juntar al pueblo este que iba a ir en contra de Gedeón, le dice, bueno, pero si es así, dame una prueba. Y dice, yo dejo un ovillo de lana en el patio y al amanecer el patio está seco, pero el ovillo tiene agua, está mojado, esa será una señal. Al otro día se levanta, va, busca, dice que sacó un tazón de agua del ovillo ese. Igual que nosotros, ¿ustedes creen que con eso se conformó? No, le digo, dame una prueba más, vamos a hacer ahora al revés. Yo pongo el ovillo como anoche, pero esta vez que sea a la inversa. Que todo el patio esté mojado por el rocío y el ovillo seco. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces le pedimos más pruebas porque no confiamos, no creemos realmente en el poder que Dios tiene. Y sin embargo le concede. ¿Qué pasa eso? Más prueba que eso.
Bueno, pero ahora se encuentra ahí con 300 hombres, con trompetas, cántaros y antorchas. Y esos hombres somos nosotros hoy. ¿Cuál es nuestra trompeta? Es la que advierte, porque nosotros somos como atalayas, dice la Biblia. Tenemos que advertir a los que nos rodean del peligro que están viviendo si no confían en Dios. Y antorcha porque somos luminares del mundo. Nosotros que estamos en un mundo oscuro, tenemos que ser luminares para los demás. Y allí una reflexión para nosotros, realmente hacemos esto porque Jesús dijo a sus discípulos: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura es todo. Y no hay que ser predicador desde el púlpito solamente. Es más, tengo un amigo, un hermano de la iglesia que me dice: predicar el púlpito es lo más fácil porque es como pescar en la pecera. Yo estuve pescando toda la noche en el río, no saqué nada, pero es inmenso, el mundo es así. Y cuando nosotros predicamos solamente en la iglesia, estamos predicando en grupo, selecto nomás, y Dios nos manda a todos. Advertir del tiempo que vivimos, pero ser luminares, ser luz, marcar la diferencia con nuestro testimonio. Y bueno, van a enfrentar, la única estrategia que hacen es dividir en 3 grupos de 100 personas. Entonces ahí él duda otra vez y Dios lo manda a que se interne en el campamento y que escuche, y cuando escucha, sí, alguien que le estaba diciendo una profecía, se da cuenta que Dios lo estaba guiando. Divide en 3 grupos de 100, cada uno que ni siquiera eran soldados porque no tenían armas. Y a la señal dicen que ¿qué tenían que hacer? Romper los cántaros, encender las antorchas y tocar trompetas. 235.000 estaban descansando, estaban durmiendo en la noche, y de golpe los despierta el sonido de los cántaros. Miran, ven las luces de los que venían sobre ellos y las trompetas que los aturdían. Dice la Biblia que entre ellos se desconocieron y estaban tan confundidos que se pelearon y se mataron entre sí. ¿Saben cuántos se mataron de 235.000? 120.000. Quedaron 15.000 que huyeron con los jefes. Y claro que estaba la mano de Dios ahí. No era que Dios. Una persona común, como nosotros, que no tenía ninguna preparación para el ejército, que no tenía ningún arma, que no tenía nada para ganar, según los valores del mundo. Y eso somos nosotros. En lo personal, decía el hermano otro día, acá estamos reunidos los viles, los menospreciados del mundo, lo que el mundo no tiene. Y es cierto, porque Dios dice que eso escogió. Y además nos dice, ¿por qué? Para avergonzar a los sabios, a los poderosos, a los que piensan como Gedeón que para ser líder tienen que tener, o para enfrentar una situación tienen que tener mínimo autoestima, mínimo dinero, mínimo preparación. Él no tenía ninguna de esas cosas, sin embargo, Dios lo pone como líder. Y él va tras los que escaparon porque él sabía que si no detenía a los reyes Seba y Saluma, él iba a seguir teniendo problemas. Y cuando va en el camino se encuentra con unos hermanos y les pide ayuda, pero no le quisieron ayudar del pueblo de Israel. Pueden leer los versos que siguen. Increíble porque aún viendo eso, los demás no le creían. Pero él los persigue, los detiene, bueno, gana la victoria, después viene y procede contra estos que rechazaron. Pero el pueblo cambia de opinión. Dice que ahí lo empiezan a ensalzar y le piden más adelante
que sea rey sobre ellos. El capítulo 8, verso 22, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Y cualquiera se tentaría, y vemos cómo se está tentando a que los creyentes tienen que gobernar. Pero la Biblia dice que este mundo va de mal en peor. Y nos está diciendo la Biblia que tenemos que nosotros postularnos y que si nosotros somos intendentes, gobernadores y presidentes, el mundo va a cambiar. No. Lean las profecías de Apocalipsis de los últimos tiempos, lo que vamos a pasar, lo que va a pasar el mundo. Y se van a dar cuenta que esto no se soluciona de esa manera. Es más, vemos cómo cambian y un día son pastores y el otro día dicen que no tienen olor a oveja. O sea, cómo se confunde la gente. Y hoy vivimos ese tiempo cuando el profeta decía: ay, cuando a los malos digan bueno y a los buenos malos, y confundan lo dulce por lo amargo. Es el tiempo que estamos viviendo. Por eso tenemos que confiar en Dios, como decía el hermano, no dudar y encontrar esa paz que solo Él nos puede dar. Y él le contesta: mira, diría, bueno, vieron cómo se dieron cuenta, y realmente Dios me preparó y yo soy victorioso, yo te voy a gobernar acá. Mira lo que le contesta Gedeón, verso 23 del capítulo 8. No seré Señor sobre vosotros, ni mis hijos os señorearán, Jehová señoreará sobre vosotros. Esa es nuestra confianza. Nuestro único Señor es Dios. Nosotros no tenemos que confiar en lo que el mundo ofrece como señores. Tenemos que depender solamente de Dios. Me decía un pastor aborigen: yo le pido a Dios y Él lo mandó a usted, lo mandó al otro, Él no. Pero yo no le pedía que vinieran políticos a ofrecer ayuda, pero yo no puedo recibir ayuda de políticos porque yo pertenezco al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y Él es el que manda, y a Él le pido. Y Él usa lo que Él quiere. A usted, a quien sea, un político, pero Él usa, no yo. Y no le aceptan. Después también comete errores, como lo hacemos nosotros. Porque junta parte del oro y construye un spot para recuerdo. La idea no era mala, porque era tener algo que les recuerde que Dios luchó por ellos. Pero lamentablemente con el tiempo se pone eso como nuevo ídolo, y el pueblo comienza a adorar a esa imagen, y lo que él pensó se convirtió en lo contrario a lo que Dios pedía del pueblo. Por eso cuando tenemos una victoria, sí es bueno recordar, pero muchos hoy predican con el testimonio, entonces cuentan sus anécdotas, sus victorias personales, y la Biblia dice que prediques la palabra. Eso se puede predicar, acá está todo, no tengo que inventar nada, porque si yo le cuento mi victoria, tendría que contar también mis derrotas, y son muchas más que la victoria en lo personal, por no haber confiado, como decía el hermano al principio, en Dios. No confiamos en Él, porque si confiamos en Él, cualquier cosa que nos puede pasar. Dice la Biblia que ni la muerte ni ninguna otra cosa. Y tantas veces confundimos y decimos perdió la vida. Si era un hermano en Cristo, era un discípulo de Cristo, ganó la vida eterna. No, perdió la vida. Perdió la vida si murió sin reconocer a Dios, desconfiando, será así o no. Porque dice el apóstol Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor. O sea, morir, lo que nosotros llamamos morir, dice Pablo que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el lugar donde vamos no se compara con nada. Él que fue al tercer cielo no lo podía explicar. Nosotros leemos en Apocalipsis cómo va a ser la ciudad y no nos podemos imaginar. Pero Dios quiere que todos nos salvemos, que todos confiemos en Él. No es necesario que le pidamos, las pruebas están a la vista. Todo lo que está escrito acá se está cumpliendo. Todo.
al pie de la letra. Y después él tuvo 70 hijos, dice la Biblia. Él dijo que confía en Jehová, pero uno de los hijos, Abimelech, hizo lo contrario. Confió en él. Y hizo lo que muchos ahora pretenden hacer: gobernar. Y en el capítulo 9, no voy a hacer esto, simplemente quiero mostrarle cómo a veces el hijo de una persona que tuvo en manos de Dios no aprendió ni siquiera de lo que vivió su propio padre, porque el padre le habrá contado toda la historia. Y dice que Abimelech, él se propone, en el capítulo 9, y habla con los hermanos de su madre, con los tíos. En el capítulo 9:1 dice: habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre, de su madre, diciendo: yo ruego que digáis en oídos de todo lo de Siquem, ¿qué os parece mejor que gobiernen 70 hombres, porque eran 70 hijos, todos los hijos de Jeroboam, o que gobierne un solo hombre? El padre dijo que ninguno de los hijos gobierne. Y él dice que mejor sea uno, no 70, porque nos van a poner de acuerdo. Acordado, dice que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, verso 3 del capítulo 9, y en oídos de todos los de Siquem, todas las palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decía: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Bat-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y le hicieron la campaña para que él sea. Fíjense la contracara. Se propone frente a sus parientes, logra financiar con dinero de los ídolos y contrata vagabundos y ociosos. ¿Quiénes son los que hacen política ahora? Los que tienen tiempo. Igual que no hay nada nuevo al profesor, dice la Biblia. ¿Y qué hace? Mata a los hermanos. Dice que sobre una piedra los mató y uno se le escapó. Y ese Jotam nos muestra una parábola, porque es la primera parábola que registra el Antiguo Testamento, porque después está cuando Samuel enfrenta a David también, que le dice eso. Pero da una parábola y le hace entender al pueblo que se paró en un lugar alto y le dijo al pueblo una parábola de que los árboles iban a elegir rey. Y van y le dicen al olivo que produce, que no quiere saber nada. No pueden ir en el capítulo 9. A la higuera tampoco, es decir, yo produzco frutos dulces, no. Van a la vid, y van a quién. Ya no le quedaba a la zarza, que no produce nada. La zarza no sirve para nada más que para hacer llamas, fuego. Y la zarza seca. Esta palabra está diciendo: el que está haciendo algo importante no se preocupa por liderar a otros. No tiene en su intención mandar con los demás, ni ser ni gobierno, ni nada. Está trabajando y produciendo frutos. Y la Biblia nos dice que por los frutos los conocerán. Pongan una vid, un olivo, una higuera, y pongan una zarza y miren los frutos. Pero la zarza, no solo que la zarza, dice el verso 15 del capítulo 9, y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Imposible que un olivo con la altura que tiene, bueno, por ahí la vida es más, pero que se ponga bajo la sombra de una zarza, un arbusto. La zarza no mide más de 2 metros.
Y si no, dice, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son los árboles más altos del mundo, tienen 40 metros. Y la zarza pretendía que esos se pongan bajo su sombra. Díganme si no es cierto. Esta parábola sigue vigente hoy. No, que lo devore el fuego. O sea, está dispuesto a quemarse, pero con tal de que el otro esté bajo su posición. Y bueno, vemos, no quiero ser extenso, pero Abimelech, el final fue muy distinto al de Gedeón, porque lo termina matando una piedra que arrojó una mujer. Y cuando se ve morir, dice que le pide al guardia que lo mate con la espada, para que no diga al pueblo que lo mató una mujer. Bueno, cuando nosotros hacemos, como dicen los jóvenes, la nuestra, confiamos en nosotros, hacemos la campaña y todo lo demás para llegar a dominar sobre los demás, una piedra. Hay otro caso que incluso al azar tiraron una piedra a la deriva y fueron muertos. Nosotros cualquier cosa nos va a mostrar lo que tenemos y lo que somos. Si tenemos la confianza en ese Dios que hablaba el hermano, pero acá no quedemos con una enseñanza. Dios utiliza gente común, como Gedeón, y él da esfuerzo a ese alcanzado. Él estaba cansado, tenía que, encima de que usted tenía que separar trigo, tenía que ir a esconder para que no. Pero Dios lo utilizó, y por más que él desconfió, como a nosotros nos pasó. ¿Cuántas veces, en vez de recurrir en primera instancia a Dios, recurrimos a nuestra capacidad, porque nos sentimos que lo que nosotros somos, lo que Dios nos dio, no lo reconocemos como tal, sino como mérito propio. Y no hay ningún mérito. El mérito está en Jesús, que Él pagó nuestras culpas, que Él nos abre la puerta, y cuando oramos, como esta noche, a través de Él podemos llegar a ese trono y confiar que Él nos pueda dar esa paz y librar de todas las batallas, y que aún que tengamos que terminar como algunos, porque ¿quién explica el fin de Esteban? Apedreado, muerto. Pero dice que él miraba al cielo y le decía: no tenga en cuenta este pecado. Y el apóstol Pablo, que estuvo ahí, después termina reconociendo su error. ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros hoy? Reconocer que la fuerza no está en nosotros, que Dios puede multiplicar cuando no tenemos ninguna. Siempre y cuando nosotros creamos que tenemos alguna fuerza propia, estemos tranquilos que Dios no va a multiplicar. Él no nos va a ayudar, porque dice: clama a mí y yo te responderé. Y nosotros hablamos muchas veces, pero clamar, yo por lo menos tengo que reconocer que no lo hago como debería ser. Y tenemos que clamar a Dios para que Él nos libere de cualquier situación. Y si no lo hace, sepamos que es para nuestro bien. Y si nos toca partir, sepamos que lo que Él nos prometió y con lo que Él nos espera no tiene comparación. Dios nos bendiga, y le invito a considerar esta palabra, esta historia del libro de Jueces, que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y confiar en el único Dios y en el único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.